Hombres bestia, Sasquatch, pie grande, así se los conoce, criaturas humanoides, otras especies humanas que tal vez habitan allí en medio de montañas, de praderas, de pantanos, de bosques. Seres como el Yeti o el Olang Peng, criaturas que están en todo el planeta, mitos que tal vez tengan origen en una realidad, en otras humanidades que tal vez todavía vivan escondidas, huyendo de nosotros en algún lugar, en algún paraje del planeta. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar los encuentros más asombrosos con Sasquatch, con hombres bestias, con criaturas humanoides de los bosques que emiten supuestamente extraños ruidos. Los van a escuchar los sonidos de estas bestias que muchos consideran son totalmente reales. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Si existe una criatura o un monstruo famoso, uno de esos seres que realmente es extraño es el abominable hombre de las nieves, el Yeti. Un ser que supuestamente vive en el Himalaya, que vive entre el hielo, que vive allí en la mitad. Los que lo han visto dicen que es completamente blanco, peludo. Hagan de cuenta una persona grande, toda llena de lanugo, toda peluda. Hagan de cuenta como una especie de hippie albino. Haga un hippie albino, pero con pelo en todo el cuerpo, en los bracitos, en las piernitas, en el tronco, en la pelvis, así con un rasta. Hagan de cuenta un Bob Marley, pero con cuerpo peludo y albino entre las montañas del Himalaya, allá donde está el Everest, allá donde está el K2, en las montañas más grandes, allá donde queda Nepal, donde queda Bután, allá arriba en esas lomas, en esos cerros. Allá vive el abominable hombre de las nieves. Uno de los registros más conocidos o más antiguos de él sucedió en 1921, durante una expedición británica de reconocimiento del monte Everest. Esa expedición había partido desde India y había empezado a subir las montañas. Buscaban llegar a la montaña más alta del mundo. A su regreso, el equipo tenía que informar qué era lo que habían visto, cómo estaban las condiciones del terreno. Fueron entrevistados también por un periodista llamado Henry Newman, a quien le contaron que el camino estaba perfecto, que iban a intentar subir, pero que habían visto algo muy extraño sobre la nieve. Decían que eran unas huellas de una pata, de un pie, con deditos, unas huellas muy grandes, pero que no parecían de ser humano. Alguien había ido descalzo por la nieve, algo que era realmente extraño. ¿Quién se había ido descalzo por la nieve? Era realmente raro. Y que esas huellas parecían de un gigante. Fue entonces cuando el líder de la expedición, un señor muy famoso en ese tiempo, Charles Howard Bury, dijo, es que eran nada más pisadas de lobo, eran pisadas de lobo del Himalaya, y con el sol pues se fueron derritiendo y fueron tomando esa forma. Hasta ahí llegó la historia. Sin embargo, empezaron a preguntarle a los Sherpas, a los porteadores, aquellos que cargan las maletas, aquellos que acompañan las expediciones, los guías. Y entonces ellos dijeron, eso no son huellas de lobo que se han secado. Lo que vieron ustedes son las huellas de una criatura que se llama Metop Kanji. Metop Kanji, les decían. Y ellos dijeron, ¿pero qué diablos es un Metop Kanji? Y lo describieron, lo tradujeron al inglés como una especie de hombre muñeco de nieve. Hombre oso muñeco de nieve, imagínense. Newman, intrigado, el periodista, habló con algunos de los tibetanos de los pueblos que vieron las huellas y dijeron, es que aquí hay huellas de esas todo el tiempo. Aquí hay huellas de esas todo el tiempo. Es de un ser que vive aquí en el Himalaya. Es el Metó, le decían. El Metó significa muñeco de nieve asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Porque decían que era como una criatura humanoide que deja esas huellas y que cuando lo ven a lo lejos sale corriendo y se mete. Hagan de cuenta, ven un ser blanco y se va, pero deja un olor inmundo detrás, un olor putriciento, un olor a picho, un olor realmente desagradable, con una almizcle salvaje. De ahí salió la idea del abominable hombre de las nieves. Por eso le van a decir abominable hombre de las nieves en español, porque en el origen de la palabra del Himalaya es hombre asqueroso.
hombre que huele inmundo, porque huele muy mal y deja esas huellas. Dicen ellos que es bastante alto, que es más alto que un ser humano, mide más o menos 1,80 m, 1,90 m y tiene lanas como si fuera una oveja, claro, adaptadas allá al hielo. Y bueno, ese ser, esa criatura, de alguna manera se volvió famosa en Inglaterra y empezaron a surgir varias películas. Por ejemplo, en 1957 se hizo una película fantástica de horror que se llamaba El abominable hombre de las nieves. Dare you to see the abominable snowman of the Himalayas. Escuchan ustedes una parte de esa película, una escena de esa película, en la que supuestamente este grupo de aventureros, un grupo de aventureros europeos, llegan allá hasta la cima de las montañas y encuentran entonces que hay algo que los acecha. Este monstruo que desde entonces empezaría a llamarse ya no el abominable hombre de las nieves, como en esa película de 1957, sino que empezarían a decirle el Yeti. What did it look like? Tell me, what did you see, Kusang? Tell me. Sí. Al margen de las películas, sucedió algo más sorprendente varios años después, en 1951, cuando dos escaladores, Eric Shipton y Michael Ward, intentaron escalar el Everest. Era una época de exploradores. Imagínense ustedes las montañas llenas de nieve, de hielo, montañas largas. ¿Han subido ustedes montañas? ¿Han querido ustedes subir cerros? Imagínense, estos dos señores iban allá andando amarrados con cuerdas. Tenían sus guías, tenían sus sherpas, hacían campamentos, varios campamentos, el campamento base. Intentaban llegar rápidamente a la cima. Es 1951, llevaban incluso oxígeno, cuando de repente, a 1,6 kilómetros del campamento, a más de 4.500 de altura, encontraron algo muy raro sobre el suelo. Había una marca. Sí, una marca. Incluso hay una fotografía. Tomaron la fotografía y en la marca se ve nada más y nada menos que una huella que parece humana. 4 dedos, 2 muy grandes, un pulgar y otro dedo al lado, gordo, gordo, gordo. Como si tuvieran 2 dedos gordos en la pata, como lo que hubiera puesto eso ahí no hubiera sido humano. La huella era inmensa, era gigante. Entonces colocaron uno de sus picos con los que escalan, un pico de escalada, tomaron la foto para que la gente viera la profundidad y el diámetro. La imagen se volvió súper famosa. Estamos, recuerden ustedes, en los años 50. El que la tomó era además un explorador muy famoso, el señor Shipton. Eric Shipton, que además le preguntó a los guías qué era eso. Ellos dijeron, no, es normal, aquí vive el Yeti, aquí vive el Yeti, aquí hay una criatura que es como un humano, que vive entre las montañas, que vive entre el hielo, que es blanco y que a veces incluso uno ni lo ve. Porque los Sherpas dijeron eso, ustedes pueden buscarlo en las leyendas, en los informes de prensa dicen que esas criaturas cuando ven los humanos salen corriendo porque nos tienen miedo, pero que a veces como son blancos simplemente se acurrucan y generalmente están en un rincón de las montañas y nadie los ve. ¿Cuál es el comportamiento de estos seres aparte de que son escurridizos y de que huyen de los seres humanos y de que huelen mal, de que huelen al almizcle, que huelen a sobaquina de montaña? Aparte de eso, lo que dicen ellos es que no viven en comunidad. Generalmente se ve un solo ejemplar, un solo individuo. O sea, la gente solo ve una de estas criaturas. En ocasiones, dicen los Sherpas, pueden ver hasta 2. Se dice que cazan pequeños animales que viven solamente en las cimas y que probablemente vivan entre cuevas. Los cavernícolas de las montañas, les dijeron en algún momento. Imagínense ustedes, unas de estas criaturas, como una especie de seres humanos que les sale lana, viviendo en unas cuevas, en grupos pequeños y familiares. Esto explicaría por qué no hemos podido encontrar pueblos de yetis, ciudades de yetis, civilizaciones de yetis. Sería una especie humana que vive en pequeños grupos, tal vez de 4 o 5 individuos que salen a cazar y que probablemente se reproduciría, probablemente, digo probablemente porque así son estas tipo de especies de animales que viven en grupos pequeños, se reproducirían con mucha dificultad. Varios científicos ya han dicho que eso pudo acabar con los neandertales, que estos sí que existieron y que estos vivieron con nosotros casi 50.000 años. Sí había especies humanas que coexistieron con nosotros. Pero regresemos al Yeti, al abominable hombre de las nieves.
Porque luego unos historiadores, después de que vieron estas noticias de que habían aparecido estas criaturas y después de ver la foto tomada por Eric Shipton en 1951 cerca al Monte Everest de este pie extraño, luego de ver esto empezaron a mirar en los libros de historia y descubrieron algo muy extraño. Encontraron unos reportes, nada más y nada menos que el año 326 a.C. de Alejandro Magno, ¿sí? Alejandro Magno, el que conquistó el mundo que él tenía en la cabeza, fundó Alejandría, expandió desde Macedonia la cultura griega hasta África y después se fue hasta India. Pues bien, se dice que Alejandro Magno llegó allá al subcontinente indio en esa época, en el año 326, es más, murió por allá. Y los historiadores, sus historiadores, decían que había varias formas de criaturas no humanas que tenían brazos, piernas, unos seres peludos que vivían en las montañas en altitudes altas y que los lugareños decían que ellos no bajaban de allí, de los cerros, que no bajaban de 4000 metros para abajo porque no podían sobrevivir porque eran peludos. Algo similar encontró el físico inglés Anthony Waldreich en 1986. Él estaba en una carrera benéfica, habían hecho una carrera benéfica en el Himalaya. Se fueron un montón allá de ingleses a subir el Himalaya para darle dinero a las personas que lo necesitaban. Y entonces él dice, un físico, Anthony Waldreich, escribió, lo dijo frente a los medios, era una persona completamente respetable. Dijo que estando allá en la montaña, observó un extraño ser a solo 150 metros y que incluso le tomó fotografías. ¿Qué pasó con esas fotografías? Una buena pregunta, un gran misterio. Es uno de los avistamientos más extraños de todos los tiempos. También otro alpinista, un italiano, Reinhold Messner, que fue muy famoso porque subió al Everest sin oxígeno, fue famoso por eso, afirmó haber visto una extraña criatura cerca del campamento donde estaban que parecía una persona. Él dijo, es una persona. Él dijo, qué raro, alguien nos viene siguiendo, seguramente es un lugareño. Pero cuando se dio cuenta, cuando lo tuvo cerca, dijo que parecía tener una especie de manto encima, esta vez no blanco, sino como gris, y que era mucho más pequeño y que caminaba encorvado, que caminaba como si fuera un jorobado, pero extrañamente este jorobado podía correr, podía moverse de arriba para abajo en las montañas. Realmente fue un avistamiento asombroso el de este italiano, Reinhold Messner. En la actualidad no sabemos nada del Yeti, no tenemos ni idea, no se ha encontrado absolutamente ninguna huella desde hace unos 20 años y eso que ahora tenemos celulares y drones, nadie ha podido grabarlo ni captarlo, pero sí tenemos fotos, incluso se hicieron huellas de cemento de los años 60 y 70 de lo que encontraban los alpinistas, los que subían el Himalaya. Algunos dicen que simplemente son huellas de animales que, vuelvo a decir, llega el sol y entonces empiezan a derretir y tienen esa forma humana, pero realmente son patas de lobo, de perro, de animales para dentro del monte. Y otros dicen que eran falsas, que como se volvió tan famoso, entonces falsificaban las huellas, o los alpinistas por volverse más conocidos, los aventureros decían, sí, allá lo vi, y realmente ha sido falso. Como en el año 2010, que unos cazadores de China, por adentro del monte, empezaron a decir que habían capturado un yeti de 4 patas y sin pelo. O sea, ellos dijeron, vimos para una criatura, era un yeti lampiño, un yeti calvo, anciano, que además caminaba en 4 patas. Entonces lo mataron, lo llevaron y realmente era un gato. Era un gato, qué triste, era un gato de estos gatos que tenía sarna. Sin embargo, hay gente que cree que realmente puede estar allí, que puede existir, que puede haber una criatura humanoide, una especie humana en la montaña, como un genetista llamado Brian Sykes. Brian Sykes es genetista nada más y nada menos que de Oxford, de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Él en el año 2013 hizo un llamamiento mundial para recolectar evidencia genética de que existe el Yeti o no. Él dice, si hay huellas, se puede traer esa nieve que hay en las huellas y ahí seguramente habrá material genético y podemos decir 100% seguros si existe una especie extraña ahí o no. Ya han pasado 10 años y todavía nadie ha vuelto a ver una huella y no ha podido traer el hielo debajo de esa huella para poder hacer ese experimento. ¿Existirá el Yeti? ¿Existe el abominable hombre de las nieves? ¿Hay algo allí entre las montañas que no sabemos qué es? No tengo ni idea.
Seguimos aquí en este podcast hablando de esas criaturas extrañas. Seguimos aquí en este podcast. Esta vez hablamos del Yeti, pero el que viene, la criatura de la que les vamos a hablar más adelante, seguro los va a poner a pensar en que tal vez sí existen estos seres, estas criaturas misteriosas que se ocultan entre selvas, entre bosques, entre cuevas y montañas. El Sasquatch, así le decían los antiguos indígenas originarios de Norteamérica al pie grande, una criatura extraña, un ser humano alto, 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 con dos piernas y dos brazos, con pelo en el cuerpo, que muchos dicen vivía entre los bosques o vive entre los bosques profundos de Norteamérica. Muchos dicen que los ven, que va manejando así en la carretera y ve esa bestia ahí al lado. Algunos dicen, ahí está, tiene esos pies, son enormes, no son como los de un ser humano, por eso le llaman pie grande, porque tiene un pie más grande que el de cualquier ser humano, es una pata grande, es una pata literal, porque él sería una bestia, no un ser humano. Haga de cuenta la pata de una persona de 2 metros, grande, profunda, y deja las huellas en el fango, en el barro. Mucha gente dice que ahí lo ven. Muchos lo han encontrado y han hecho huellas de yeso. La mayoría de los observadores dicen que esta criatura mediría de 1,83 a 2,13 metros, que su peso sería de 160 kilos. Quienes lo han visto dicen que sus hombros son muy amplios, 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 y que también la estructura es robusta, con músculos. La cabeza es pequeñita, puntiaguda y baja, y en ocasiones dicen que tiene una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos generalmente se describen como pequeñitos, ocultos, debajo de una frente arrugada y pronunciada, como la de un chimpancé, vean ustedes, o de un gorila. ¿Cómo es la frente de un gorila? ¿Cómo es la frente de un chimpancé? Pues ahí está. Un señor que se llamaba Robert Michael Pyle, que fue un investigador y naturalista y ecólogo norteamericano, fue por muchos lugares de ese país buscando las huellas y le sacó unas muestras de yeso y encontró algo muy loco. Encontró que las huellas tenían más o menos de 38 a 45 centímetros de largo, que es muy grande, 5 dedos con músculo doble y un arco de 18 a 21 centímetros de ancho. Es un pie muy, muy grande. Generalmente lo ven solo a pie grande. Muchos dicen que son machos, muy pocos han visto crías o hembras, realmente lo que han visto es lo que sería un macho, y una de las evidencias más grandes que se ha encontrado es rostros de excremento, sí, cagarruta, excremento, lo que hace cualquier ser humano cuando va al baño, defecación, defecación de pie grande, porque si esta bestia traga y come, porque además se piensa que come raíces, come animales, pues tiene que defecar, y han encontrado esos excrementos en algunos lugares. También han encontrado pedazos de piel, el pie grande supuestamente va caminando entre el monte y con una rama pues se quedan los pelos. También otros dicen que han encontrado cuerpos, en fin. Pie grande es uno de los críptidos más famosos del mundo. Van a escuchar a continuación algo muy, muy, muy asombroso. Sucedió en Masontown, Columbia Británica, en Estados Unidos, en Wisset, el 16 de diciembre a las 8:30 de la mañana del año 2017. Ese día dicen que estaba una gente allí caminando por el bosque, cuando de repente empezaron a escuchar unos sonidos muy raros, como unos alaridos, como un alarido terrible que venía de los bosques, de los árboles, algo extraño, algo realmente, incluso a veces pensaría uno, asustador, repulsivo. Escúchenlo ustedes a ver qué piensan. Las personas ahí en Columbia Británica dicen que este es el sonido del Sasquatch, que lo que vamos a escuchar es el sonido de pie grande. Escúchenlo muy bien, por favor. What that is? I don't know. Scary shit.
¿Lo escucharon? ¿Escucharon ese alarido? Muchos dicen que puede ser un perro, pero a mí me parece un perro. Otros dicen que es una persona. Otros dicen que es nada más y nada menos que el sonido del mismísimo Bigfoot, de pie grande, del Sasquatch. Un sonido registrado el 16 de diciembre del año 2017 a las 8:30 de la mañana en Whitson, Morristown, Columbia Británica. Escuchémoslo nuevamente y ustedes me dicen qué piensan. ¿Podría ser realmente el Sasquatch? ¿Podría ser realmente el Bigfoot? ¿Podría ser realmente la voz de una criatura que todos creen que no existe, pero que en realidad podría vivir en el fondo de esos bosques? Escuchemos. What that is? I don't know. Scary shit. What the fuck is it? What the fuck? Everyone else is hearing it too. Sonidos increíbles, sonidos de este supuesto animal, esta supuesta bestia. Díganme aquí abajo qué piensan. Díganme qué piensan de Pie Grande. Historias increíbles que escuchan aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. El tapón del Darién, la selva que interrumpe la carretera panamericana. Sí, señores, hay una carretera que viene desde Alaska hasta la Patagonia, que fue diseñada en 1923. Se reunieron todos los países americanos y dijeron, vamos a hacer una carretera. Imagínense, todos reunidos allá. Una carretera para unir a Argentina con Canadá. Todos los países empezaron a construirla. Por eso por ahí en Perú todo el mundo habla de la Panamericana. En Chile hablan de la Panamericana. En Colombia se habla de la carretera Panamericana. Se diseñó, pero está inconclusa. Sí, señores, está inconclusa. No se terminó porque hay una parte entre Colombia y Panamá, entre un lugar que se llama Yavisa y otro puesto colombiano, Yavisa en Panamá y otro puesto, en donde no se construyó. No se construyó, la gente intentó hacerla y se encontraron con unas montañas gigantes, con un montón de selvas, con un montón de árboles, con un montón de ríos y no pudieron construirla. En la actualidad Sudamérica está desconectada de Centroamérica y Estados Unidos. Ahí lo que hay es puro monte. Mucha gente dice que nadie ha hecho el esfuerzo de construirla porque Estados Unidos teme que cuando se construya vayan por allá en carretera todos los traficantes llevando sustancias de todo. Si ahora es terrible porque lo llevan en avionetas, imagínense los camiones y que también se vaya toda la gente y que llegue la criminalidad. Eso piensan. Sin embargo, construir esa carretera haría que América Latina creciera y tuviera una economía mucho más fuerte. No habría que llevar grandes mercancías en barcos desde Panamá hasta Perú porque se podrían llevar en camión. Y usted podría coger un bus para llegar a México en bus. Imagínese, podría uno ir hasta Honduras. Estamos divididos, estamos separados. Algunos dicen que eso es bueno, otros dicen que eso es malo. Porque esa zona es muy biodiversa y hay un montón de animales, hay unos bosques muy grandes. Y en la actualidad hay un montón de migrantes que pasan por allí, migrantes que dicen escuchar sonidos extraños, sonidos perturbadores. ¿Quiere usted, si va caminando por esas montañas, si está de migrante yendo hacia allá, hacia los Estados Unidos, y mientras sube una montaña, de repente escucha ruidos muy extraños? Escuchen esta extraña grabación registrada por uno de esos migrantes que dice haber captado un extraño sonido en medio de la selva, en medio de la jungla. Un sonido que no parece humano, pero que parece extrañamente inteligente.
¿Lo escucharon? Va la gente ahí subiendo una montaña, va la gente ahí subiendo en grupo y de repente suena este sonido, lo graban porque él está grabando ahí cómo se ve el bosque, cómo se ve todo. ¿Y saben qué? En el Darién existe una leyenda muy famosa, muy conocida de que ahí, entre la selva, hay una especie de hombre bestia. Se trataría de una criatura grande. Los indios Guna, los indígenas Guna, dicen que vive ahí, que es una criatura grande de pelo negro. De pelo negro, dicen que incluso que es musculosa y que lo ven al lado de los ríos. Se trataría de un ser muy muy extraño, de un ser muy extraño que ya había sido registrado en algunos textos. Especialmente después de que un investigador, de que un explorador norteamericano en 1924, llamado Richard Marsh, fuera allá al Darién y asegurara haber escuchado sobre esta criatura, incluso que había hablado con un explorador norteamericano, le contó que estaba allí en una zona llamada Piñas, Bahía Piñas, al lado de un río. Él decía que estaba ahí explorando, viendo los árboles, viendo la selva, y de repente, al lado del río, vio esa extraña criatura. Un ser musculoso, así como dicen los indígenas. Hagan de cuenta ver un fisiculturista peludo. Hagan de cuenta ver un fisiculturista con hipertricosis. Hagan de cuenta ver algo así como si cogieran un gorila y le dieran anabólicos. El gorila Schwarzenegger. Hagan de cuenta ver una vaina así. Y dicen que estaba ahí al lado del agua, dice este explorador. Y como buen explorador, cogió una escopeta, le apuntó, le disparó. Y le voló la cabeza. Salieron esos huesos y esa pelamenta de ese pobre animal y salió ahí tirado en el piso. El explorador se acercó, según Richard Marsh, lo miró y dijo: Dios mío, esto es como una especie de gordito comedor de salchichas y pan lanudo. Es un obesín lanudo. Intentó cargarlo, pero pesaba mucho y el explorador estaba lleno de enfermedades, tenía paludismo, fiebre. Dijo: no puedo cargarlo, esta vaina pesa mucho. Dice que tenía varios dedos deformes. Y aquí viene algo muy extraño, porque tiene algo muy similar a algunas huellas de los yetis, porque decía que tenía 2 dedos pulgares gordos. O sea, nosotros tenemos en los pies 5 deditos, 4 flaquitos y 1 gordito. Pues bien, esta criatura tendría 3 flaquitos y 2 gorditos. Eso es lo que él decía. Igualito que el yeti, eso sí es extraño. Dijo: uy, no lo puedo cargar porque está muy gordo, muy pesado. Era un animal que tal vez comía mucho. Muchos dicen que puede haber sido un simio sobrealimentado, o un simio con hipotiroidismo, o un simio con problemas genéticos, que estaba así cebado. Entonces no lo pudo cargar, pero él le contó a Richard Marsh. Richard Marsh lo relató en este libro, que incluso fue patrocinado por varias universidades norteamericanas, que se llama Los indígenas blancos del Darién, donde él también habla de que hay una tribu blanca, una tribu de personas blancas, que mucha gente dice: no, son simplemente cunas, guna, indígenas de la zona, con albinismo. Bueno, indígenas albinos, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que en el Darién hay una extraña criatura? Algunos migrantes afirman que es así, que la escuchan, que vienen ruidos extraños de la selva, susurros y silbidos que parecen no humanos. ¿Qué piensan de estos sonidos? Historias increíbles que escuchan aquí solamente en los audios de Cruz Escribiente. Pie Grande, el Sasquatch, otra de estas figuras increíbles que supuestamente vive ahí en los bosques de Norteamérica. Dicen que es un ser muy grande que anda siempre en solitario, nunca se han visto casi familias, no se sabe bien dónde vive. Algunos dicen que en cuevas, otros que hacen madrigueras debajo de la tierra, que no son seres sociales, no andan en manada y que son seres
humanos. Cuando hablo de humanos es que no son Homo sapiens sapiens como nosotros, sino sería una especie humana diferente que estuvo aquí en América y que se ocultó y que ha sobrevivido de los indígenas, de los españoles y de muchos otros conquistadores, tramperos que llegaron aquí al Nuevo Mundo, como se le llama. Lo cierto es que en América sí había una gran cantidad de bestias y de seres que fueron eliminados. Hoy dice la teoría que por los seres humanos. Había mastodontes, que era, haga de cuenta usted ver un elefante gigante, había tigres dientes de sable que convivieron con nuestros antepasados. Es más, nuestros antepasados los cazaron. ¿Por qué lo sabemos? Porque se encuentran los huequitos de las flechas, de las flechitas ahí entre los huesos. California y Utah son algunos de los estados de Estados Unidos donde más se ha investigado esta megafauna y esas criaturas, y en donde más mitos hay acerca del pie grande. Pues bien, en septiembre de 2016 sucedió precisamente en Utah un evento que muchos catalogaron como un encuentro directo con pie grande, con además grabaciones. Un encuentro además violento. ¿Qué pasaría si usted encuentra a una criatura de estas? ¿Qué haría usted? Usted lo ve ahí, con sus dos piernitas, sus dos brazos, caminando, moviéndose de un lado al otro. ¿Usted qué hace? ¿Se asusta? Yo cogería mi celular y le tomaría fotos o grabaría un video. Creo que es lo que yo haría, pero mantendría distancia, con respeto. Si yo me encontrara con una criatura de estas como un pie grande, ¿qué haría usted? Pues algunas personas harían cosas más violentas. Ven un animal de esos y le gritan o se asustan. Si tienen un arma, le disparan. Pero lo que sucedió en el año 2016 fue que en Utah una niña dice que se encontró con un pie grande, se le acercó y el pie grande le lanzó una piedra. ¿Sí? Cogió un bloque así, como cuando alguien le tira una piedra a la gente, como en el colegio. Usted nunca cogió una piedra y se la lanzó a alguien. Nunca le han pegado una pedrada. Realmente es una de las armas más violentas del mundo. Realmente uno piensa que con una piedra no. Es que una piedra lo pueden matar a uno. Recuerden a David y a Goliat, las lapidaciones, los traumatismos terribles que vive mucha gente en el mundo con los golpes de piedras. Hay mucha gente que ha muerto con un golpe de una piedra. Es más, yo conozco historias de personas que están acostadas debajo de un coco, ahí en una playa, y les cae a veces un coco en la cabeza y mueren. Busquen, hay historias así. Bueno, entonces la niña se acercó, grabó supuestamente a este pie grande, y pie grande le lanzó una piedra. Escuchen cómo lo reportó, nada más y nada menos que al Rojo Vivo de Telemundo, para todos sus televidentes. Sombra y polémica, el video que grabó una niñita en Utah, donde presuntamente aparece Bigfoot o pie grande, ese ser monstruoso que muchos dicen habita en bosques y montañas y que para muchos otros es simplemente un cuento chino. Y bueno, vamos a ver. La pequeña dice que no sería la única en haber tenido ese supuesto encuentro. Jorge Miramontes investigó. Adelante, Jorge, con este chupacabras de por allá. Y te cuento que las historias de este ser gigante vienen de tiempos remotos. En casi todo el mundo, testigos aseguran haberlo visto. El video grabado por esta niña ocurrió en camino al aeropuerto de Provo, una zona donde se han registrado varios avistamientos, incrementando así esta leyenda viviente. Apenas caía la tarde cuando en medio de esta grabación apareció un ser extraño caminando entre el desolado paisaje. What was that? ¿Qué es eso?, se pregunta la niña mientras grababa. Ahora, ponga atención a esta repetición en cámara lenta. Se observa un supuesto animal o humanoide de aspecto simiesco, el cual podría tratarse del legendariamente conocido como pie grande o Bigfoot. Si no lo crees, lo entiendo, pero cuando te lo topas, no te quedará duda de su existencia. Este otro video, grabado también en Provo hace casi 4 años, muestra la única grabación donde uno de estos seres interactúa con un humano al lanzarle lo que parece una piedra. Es peligroso. Si lo enfrentas, pie grande te va a atacar. En Tunica, Mississippi, se grabaron estas imágenes de un ser extraño y con una fuerza insuscitada arrancó parte de un árbol. El encuentro de lo que aparentemente podría ser pie grande o Bigfoot ocurrió en octubre del 2003 y quien tomó estas imágenes asegura que la bestia tenía más de 7 pies de altura. Pie grande se ve muy alto, su cabello está desordenado, tiene hombros prolongados, cuerpo musculoso, nariz ancha y su rostro tiene rasgos humanos. En esta otra fotografía se aprecia lo que parece ser un Bigfoot o pie grande,
ponga atención al círculo. La persona que lo grabó asegura que vio una criatura gigante. ¿Leyenda o una realidad incomparable? La respuesta pareciera no llegar nunca, y mientras se discute la existencia de Pie Grande, videos como ese de la niña de Utah continúan asombrando al mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes si les tiran una piedra a uno de estos seres? Si de pronto, uy, Dios mío, me lanzaron un ladrillo, Pie Grande, un Pie Grande albañil, un Pie Grande le tira un bloque a ustedes de cemento. ¿Creen ustedes que existe un Pie Grande, o puede existir un Pie Grande, o existió y tal vez ya no está, lo extinguimos? La ciencia dice que sí, que convivimos con otras criaturas como Pie Grande, Homo floresiensis, por allá en Indonesia, en la isla de las flores, Homo erectus, se cree que tal vez vivimos junto a ellos allá en India, también Homo neanderthalensis, estuvimos en contacto con él, incluso se dice que los seres humanos tenemos algo de genes de neandertal, Homo neandertal, casi 25.000 años o más, vivimos con él en Europa. ¿Qué pasó con estas criaturas? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué ya no están? ¿Podrían vivir? ¿Podrían estar por allí en algún lugar del mundo? Hay diferentes en muchos lugares. El mapinguarí, por ejemplo, de la selva amazónica. El yowie en Australia. Vamos a hacer después otro podcast sobre esas criaturas si les gusta. Por ahora, sigamos aquí avanzando en los audios de Cruz Escribiente. Antes de eso quisiera decirles, por favor, denle like ya mismo a este video si les gustó y compártalo. Y además, dentro de poco tendré un nuevo libro que saldrá al mercado que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pero eso te los digo al final. Por ahora, sigamos aquí en los audios de Cruz Escribiente hablando de estos seres extraños como Pie Grande. Bueno, y llegamos al final de ese nuevo podcast acerca de hombres bestia, de yetis, de criaturas extrañas que parecen seres humanos pero que no lo son, que supuestamente viven allá en las profundidades de la selva, también en las montañas, arriba en el Tíbet, en donde hay un montón de hielo. Los yetis, los hombres bestia, los Sasquatch, los Pie Grande. No habíamos hecho un podcast de estos, pero ustedes me lo pidieron, ustedes me dijeron, Esteban, queremos que hagan un podcast sobre Pie Grande, sobre estas criaturas humanoides extrañas, estos hombres bestias. ¿Usted conoce en su región alguna historia de estas? ¿Usted en algún lugar de su departamento, estado, provincia, municipio, pueblo, como quiera que se llame donde estén, han vivido o conocen experiencias acerca de extraños avistamientos de estos seres humanoides, peludos, que aparecen allí en medio de la noche? Si es así, por favor, coméntenme aquí abajo. Denle like y también les pido que compartan este podcast. Hemos escuchado los supuestos sonidos de estos monstruos y bueno, realmente a mí me dejan pensando muchísimo estos casos que acabamos de escuchar. Y bueno, a ustedes les quería decir que me han pedido desde hace mucho tiempo que por favor quieren ver a los invitados, a los entrevistados. Bueno, aquí en los audios de Cruz Escribiente lo que podemos hacer es colocar audios, porque este es un podcast de audio y está en plataformas solamente audibles. Pero si ustedes quieren ver a personas, a los entrevistados en vivo y en directo, solo tienen que buscar otro canal de YouTube. Un canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Se llama así, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Lo encuentran ahí en YouTube y ahí tenemos varios podcasts, varios que hemos trabajado con mucho esfuerzo, varios podcasts que hemos hecho para ustedes, de verdad, matándonos, grabando, compramos los equipos y entrevistamos a los principales protagonistas del misterio en América Latina. Dentro de esas entrevistas tenemos una que a mí me parece fabulosa con el señor Juan Jesús Vallejo. Sí, con Juan Jesús Vallejo hemos hecho esa entrevista hablando de tecnología imposible. Ya vamos a hacer un podcast
con él, aquí también, hablando de tecnología imposible, por ejemplo, unos objetos de nanotecnología que encontraron en el río Narada, en Rusia, que nadie sabe de dónde salieron. También se habla de algo muy interesante allí, que es de los Moai, de las Islas de Pascua. También se habla de las pirámides de Egipto. Eso lo encuentran ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y también se habla de un invento muy extraño, que se llama el Starlight, que es un material que podría uno golpearlo, quemarlo, incinerarlo y que no le pasa nada. Un material extrañísimo. Eso ustedes lo pueden ver, lo pueden conseguir ahí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Escuchemos este avance de esa entrevista que le hicimos al gran investigador y periodista Juan Jesús Vallejo. Que hubiera muy antiguo una tecnología que sí sea de origen extraterrestre, es así, yo no lo descarto. No lo descarto porque luego nos quedaron obras de ingeniería que son una auténtica maravilla y que no hemos sabido capaces de replicar. Si yo cojo la Gran Pirámide y la desmonto, le hago una muralla a Francia de 2 metros por todo el país. Para que te hagas una idea de la barbaridad que estoy diciendo. Y esos Moai, que hay más de 1000, todos miran al exterior de la isla y todos miran a las estrellas. ¿Qué significaban, qué simbolizaban? No lo sabemos. Pero están hechos con una tecnología que a día de hoy no hemos sido capaces de replicar. Tenemos un OPAR, por ejemplo, del siglo XX, de hace 3 días. El Starlight no entregó el secreto del Starlight, se lo llevó a la tumba. ¿Quieren saber qué es el Starlight? ¿Quieren saber cuál es el secreto de un material que le dan y le dan y le dan golpes y de todo? Y nada que se rompe, que lo incineran, que lo echan a lava y no se quema, que le echan ácido. Y el que lo inventó, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el que lo inventó lo mostró en un programa de televisión, fue allá y les dijo, miren, este es el Starlight. Y cuando le colocaron ácido y le pusieron un montón de cosas, nada, no se rompía, era increíble. Estuvo ahí en Inglaterra en televisión, vuelvo a decirlo, en un programa. Y luego el señor murió. Y nadie sabe la fórmula del Starlight. Increíble, ¿no? También quería decirles, como ya les dije con anterioridad, que estoy escribiendo un nuevo libro. Se va a llamar Pablo Escobar. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo van a poder ver, lo van a poder comprar, lo van a poder leer en toda América Latina dentro de poco. Recuerden, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y bueno, ahora quiero, como siempre, contarles una historia, narrarles una historia, de estas historias de sabiduría, de estas historias que son asombrosas, para que quede algo ahí, para que nos quede algo de reflexión en nosotros mismos, nos quede algo de reflexión, de pensamientos para la vida. Y bueno, esta es una antigua historia de China, una historia china milenaria. Realmente a mí esta me gustó mucho, sobre todo también porque me gustan las criaturas críptidas, esas criaturas como el pie grande de la que hablamos hoy, como el Sasquatch, que nadie sabe si existen, si hay en realidad, si están en algún lugar, pero de verdad uno se queda pensando en la posibilidad de que haya estas criaturas, de que existan, de que estén por ahí allá afuera. Y en este cuento se habla nada más y nada menos que de los dragones. Se llama El Señor Ye. El Señor Ye amaba a los dragones. Es una historia china, como les dije, y comienza así. Hace ya siglos, tal vez milenios, entre las montañas de China, esas gigantes, imagínenselas ustedes, llenas de árboles de bruma, árboles verdes grandes, piedras grises, muchas piedras grises, grandes, gigantescas, puentes que van de un lado al otro, grandes bosques de bambú. Ahí vivía el señor Ye. El señor Ye tenía una casa inmensa, era un señor con dinero. Y como tenía dinero, entonces le gustaba adornarla y arreglarla. Y estaba obsesionado con los dragones. Sí, con los dragones. Le encantaban los dragones. Entonces en las paredes mandó a pintar un mural con un dragón rojo gigante. A la entrada de la casa había una escalera y tenía ahí repujado un dragón. Cuando usted entraba a la sala, había dragones en el techo, había dragones en las paredes, había dragones en el espaldar de las sillas, había dragones en la loza. Sí, usted se iba a tomar un tecito, déjenme ahí un té, maldita sea, y le dan un tecito y ahí tenía dibujado un dragón. Es más, la orejita
La orejita porque tenía una jarrita, la orejita de la jarrita tenía los fauces, la jeta del dragón, el cuerpo del dragón, todo era dragones. Mejor dicho, ese señor estaba obsesionado con los dragones. La almohada tenía forma de dragón. Al hijo le puso Dragón Y. Dragón Y. Él se llamaba Y y le puso Dragón Y. Y le puso Dragona a la hija. Imagínense, Dragona, no Drogona. Dragona le puso a la hija. Y ahí entonces él estaba obsesionado con los dragones. Él incluso quería que la mujer por la noche le hiciera como dragón. Así, que llegara y cuando él llegara a la cama ella se parara y hiciera como un dragón porque estaba obsesionada el señor Y con los dragones. Tenía todo dragón, mejor dicho. Y un día él estaba ahí en su casa y como a las 10 u 11 de la mañana, escuchó algo muy fuerte afuera, como un golpe, algo grande, como si se moviera algo grande, como hoy, si usted estuviera en su casa y se metiera una tractomula a su casa, una mula, un camión, usted ahí almorzando y, ¡ay, Dios mío!, entre una mula a su casa y rompa la pared. Hay gente que le ha pasado eso. Bueno, el señor ya estaba ahí y de repente vio que algo se metió a la casa y lo que observó era increíble. A la sala se le metió una especie de cabeza enorme con crestas, con chuzos, con escamas y unos ojos rojos y unos colmillos grandes como los colmillos de un tigre, pero más grande. La cabeza era del tamaño, él no entendía, de un actual automóvil, de una camioneta, de una troca. Entró así la cabeza de un dragón en la mitad de la sala y rompió todo, estalló eso, rompió el agua. Todos los dibujos de dragón salieron volando. El señor Jesse quedó mirando y, Dios mío, un dragón estaba en la sala. La cabeza de un dragón estaba ahí y había destruido todo. El señor salió corriendo. El señor ya dijo, Dios mío, y se botó por una ventana y cuando cayó por la ventana se golpeó en la cabeza, se desnucó, se pegó una desnucada así grande y falleció. Falleció el señor Y. Mientras tanto el dragón miró de un lado para el otro, sacó la cabeza de la casa y se fue volando feliz. El dragoncete ahí feliz. Adiós, amiguitos. Y se fue con sus alas ahí volando. ¿Qué significa lo que acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Cuál es la moraleja? Pues es la siguiente. Aunque al señor Y parecían gustarle muchísimo los dragones, parecía obsesionado con los dragones, realmente no estaba obsesionado con ellos, sino con una caricatura. Y cuando vio la realidad, se lanzó por la ventana y falleció. Porque en el fondo no los quería, les tenía miedo. Quería simplemente un papel, un dibujo, una imagen de algo que él creía que no existía. Es realmente impresionante. Es como cuando mucha gente piensa en una política y dice, yo quisiera que tal, una política extrema, quisiera que mi país fuera así. Ya cuando ven una revolución, ya cuando ven personas autoritarias en el poder, se dan cuenta que eso no era lo que querían. Ahí sí ven el monstruo a los ojos. Hay muchas personas así, no solo con política, sino con muchas cosas. Afirman adorar algo, afirman ser obsesivos con algo, afirman amar algo, pero cuando ya lo tienen de frente, se dan cuenta que no lo querían, que simplemente era una idea en su cabeza, pero que la realidad los agrede, los ataca, los asusta, les da miedo. Una historia interesante, ¿no? Esta. Chévere, ¿no? ¿Les gustó? Si les gustó, síganme. Si les gustó, denme like. Si les gustó, mándenme un corazoncito, que eso nos sirve para vivir aquí, a mis gatos, a mi esposa y a mí. Y bueno, quisiera decirles al final que muchas gracias por estar ahí, que trabajamos muy duro para ustedes, que trabajamos muy duro para mostrarles estas historias. A usted, esté donde esté, yo le deseo lo mejor. A usted, esté donde esté, yo quiero que le vaya bien. A usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, quiero decirle que yo a usted lo quiero mucho.